Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Un canal que hemos dedicado a glorificar al Señor a través de los estudios, alabanzas, las predicaciones y todo aquello que pudiera ayudar a exaltar el nombre del Señor y a edificar a la comunidad de fe también. Así que más que bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy viernes continuamos con nuestro estudio de la carta a los Corintios. Estamos tocando el tema de los dones espirituales. Nos hemos detenido por bastante tiempo. Hemos tratado de dar detalle en cada uno de ellos y presentando bases bíblicas para que vayas tú formando tu criterio en cuanto a los dones, cómo funcionan o cómo funcionaban, continúan o ya no continúan, ¿no? Entonces esas cosas son las que hemos tratado de demostrarte a través de la palabra de Dios y suficiente para que tú puedas formar tu criterio en cuanto a estos temas bíblicos, ¿no? Así que también en nuestro deseo de poder tocar los mencionados en la Escritura, pues hemos ido a Romanos y hemos ido a Efesios, ¿no? Así que el día de hoy terminaremos con algunos que nos mencionó Romanos y de ahí regresaremos otra vez al capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y terminaremos ese capítulo con la ayuda del Señor. Así que acompáñame, mi hermano, mi hermana, en este estudio con tu Biblia, tu cuadernito de notas, marcadores, lapicero, todo lo que necesites para sacarle el mayor provecho a este estudio que tendremos el día de hoy, ¿no? Así que cierra ahí tus ojos, hermano. Inclina tu rostro y acerquémonos al Señor con humildad, con sencillez de corazón, pero con un corazón abierto, dispuesto a aprender. Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu fidelidad, tu cuidado, tu sabiduría, Señor. Gracias porque tú eres el que está en control de todas las cosas. Gracias porque tú eres Señor de nuestras vidas. Y gracias porque nos has dejado tu palabra y nos ha mostrado el camino de una forma clara. Ayúdanos a ser obedientes, a ser responsables, ayúdanos a ser firmes en nuestra vocación. Bendice a cada uno de los que están viendo esta pantalla, aprendiendo, conociendo, habla a sus corazones y a sus mentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que iniciamos nuestro estudio entonces el día de hoy. Como recordarás, Romanos 12 del 6 al 8. Nosotros estábamos tocando la semana pasada, de manera que teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este ya lo habíamos nosotros tocado, el don de profecía. Los últimos videos que tú veas ahí con Corintios capítulo 12, bueno, estamos tocando este capítulo, así que hay varios videos para esto. Y ahí tocamos cada uno de los dones y viendo su función, el uso acá en la escritura, ¿no? Profecía, de acuerdo a la medida de la fe. Servicio, lo tocamos la semana pasada. La exhortación lo tocamos la semana pasada. El que preside lo tocamos la semana pasada, en que este es el que dirige, el que preside es el que dirige, de donde están nuestros líderes, como nosotros le llamamos de una forma coloquial. Así que el día de hoy tocaremos el que reparte y también el que hace misericordia, ¿no? Ok. Así que, ¿qué entendemos nosotros o cómo funciona de pronto este que reparte o este que hace misericordia? Vamos a buscar un par de pasajes bíblicos porque un ejemplo va a hablar mucho más que 1000 palabras. Hechos 4. Estaremos tomando desde el 32 hasta el capítulo 5, verso 4. Vamos a ver si nos dimos a entender con el programa de qué es lo que tiene que hacer. Muy bien. Dice el capítulo 4 del libro de Hechos. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Había unidad en ese grupo. Está hablando de los inicios de la iglesia. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común, ¿no? Tenían las cosas en común
una de las características de la iglesia inicial, un corazón y un alma. Está hablando de unidad, cosas en común, ¿no? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. En otras palabras, oh, eso es mío, no lo toques. No había esa actitud en la iglesia. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor de Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vemos ahí la mano de Dios también obrando en lo que la iglesia estaba haciendo. Verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Nos vuelven a decir esto porque es el tema que nos va a tocar. No había necesidades entre ellos. Dice que los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces muchos de los que tenían posesiones vendían, llevaban el dinero a los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de administrarlo para que ninguno de los que estaban en la comunidad tuviera necesidades. ¿Okay? Esa era la forma. No es de que se lo llevaban los apóstoles para que ellos se compraran el carro último modelo o el burrito último modelo en aquel entonces. No, era para el uso de la misma comunidad de fe. Y entonces se nos habla de un ejemplo aquí. Entonces, dice el escritor, entonces José, y tú lo conoces, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre. Ellos también se ponían apodos, pero un apodo con buen sentido. Dice, a él le pusieron Bernabé. Se llamaba José, pero el apodo era Bernabé. ¿Qué quiere decir Bernabé? Hijo de consolación, ¿no? Cuando tocábamos el tema del don de la exhortación, hablábamos de este Bernabé. Muy bien, él era levita, o sea, de la tribu de Leví, era de Chipre. Dice, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Se nos da el ejemplo de él después de habernos contado qué es lo que la iglesia hacía, y se nos habla de él, ¿no? Vendió su heredad, la herencia, lo que le habían dejado, y lo puso a los pies de los apóstoles. Hagan ustedes lo que están haciendo. Aquí hay. Y ahí podemos ver un bonito ejemplo de este don que estamos tocando. Del don del que reparte o del que da. Decía ahí, el que reparte, que lo haga con liberalidad. Romanos 12, 6 al 8. El que reparte, vamos a ir aquí, Romanos 6, 2 al 8. El que reparte, hágalo con liberalidad. Hágalo con libertad. Otra traducción decía, una traducción en inglés decía que lo haga con singleness, y la palabra singleness apunta hacia el que está solo. Esa es una palabra que se usa para aquella persona que no se ha casado, está solo, ¿no? Está soltero. Pero en el contexto es como hágalo motivado él mismo, sin un empuje de alguien más. Y hágalo de una forma consciente y firme. Ahí va más o menos la palabra que otras Biblias pudieran traer para usarla en esta idea de la liberalidad. O sea, con toda la libertad. Sin la queja en el corazón de ay, ¿por qué lo hice? Es mucho, yo no sé por qué están pidiendo esto, o yo no sé por qué ellos están actuando de esta manera. Y entonces acá también te puse un contraste, ¿no? Se nos cuenta eso porque eso es lo que hace el escritor Lucas, poner contrastes en sus escritos. Y pone un contraste. Bernabé vendió su heredad y puso todo y no hubo ninguna queja, no hubo ningún problema. Después nos cuenta, dice, pero, o sea, va en relación a la historia anterior, pero había un hombre que se llamaba Ananías, su esposa se llamaba Zafira, ¿no? Vendieron una heredad y sacaron del precio, ¿no? Su mujer lo sabía. Vendió la heredad, sacó del dinero y dice, y lo llevó, y dice, y llevó solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Llegó con los apóstoles y dijo, yo también vendí una heredad y aquí está el dinero, ¿no? Pero no estaba completo. Y entonces Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, o sea, la heredad. No era tuya la heredad, nadie te la pidió.
sí, reteniéndola, dice, ¿no se te quedaba a ti? La heredad era tuya. Nadie dijo, danos la heredad. Y de ahí dijo, y ya que la vendiste, ¿no estaba todo eso en tu poder? O sea, ¿no todo eso era tuyo? Nadie te dijo, trae todo el dinero. Eso quiere decir que las personas que estaban haciendo esto no están siendo manipuladas, no están siendo obligadas, no era su responsabilidad como cristianos, era algo que ellos querían hacer. Y ellos lo hicieron. Y esta es la clara explicación. Porque cuando este hombre saca una parte, le dice, hey, todo estaba bajo tu poder, tú no tenías que haber hecho eso. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón y no, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios? El pecado que comete Ananías es de que quiere engañarlos con el dinero que les llevó. Este dinero es el todo de la herencia, ¿no? Ese es el pecado por el cual la iglesia está apenas iniciando, y entonces el juicio es drástico para con ellos, ¿no? Él, con toda la libertad, hubiera bien podido haber dicho, vendí mi heredad en tanto, pero solo quiero dar una parte, yo no quiero dar todo. No hubiera habido ningún problema por lo que Pedro dice. El problema es querer aparentar de que se es generoso cuando no se es generoso. ¿Por qué traigo este contraste? Bueno, para que podamos ver quién es aquel que tiene el don de ser generoso, ¿no? El que reparte, decía ahí Pablo a los romanos, el que reparte, hágalo con liberalidad o con determinación, ¿no? Te voy a leer un concepto acerca de ese don. Quienes tienen este don son aquellos que gustosamente comparten lo que poseen con los demás, ya sea en lo financiero, en lo material, en atención, en tiempo personal. El dador, o sea, el que da, el que reparte, se preocupa por las necesidades de los demás, busca las oportunidades para compartir sus bienes, sea dinero, sea tiempo. Dice, ¿cuándo surge la necesidad? Este es el que proporciona recursos materiales también para promover la obra de la iglesia. Eso es lo que está haciendo este hombre, promoviendo la obra que la iglesia está haciendo, ayudando a otros. Administrenlo ustedes. Aquí traigo esto, es lo que dice Bernabé, administrenlo ustedes. El otro dijo, aquí traigo esto, administrenlo ustedes. El problema es de que él dijo, él hizo creer, esto es todo. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, aquel que tiene el don o el que reparte, como decía ahí Romanos, hágalo con liberalidad. Está mencionando a que no existe esta treta, este tipo de engaño. Es transparente y no le duele, porque ya lo ha sacado de su corazón. ¿Okay? Exacto. Y esto, por cierto, lo hizo la iglesia en Jerusalén nada más. Esta práctica no la vemos en Corintios, por ejemplo, menos ahí, ¿no? Donde había tanto problema. No la vemos, por ejemplo, en Gálatas, no la vemos en Éfeso, no la vemos en Filipenses. Es una práctica que hicieron solamente ellos, ¿no? Así que ahí podemos más o menos entender de qué se trataba este don de el que reparte con liberalidad, que está bastante explicado en sí mismo con su descripción, ¿no? El otro don que vamos a ver es el que hace misericordia. ¿Y cómo la tiene que hacer? La tiene que hacer con alegría. ¿Qué es el que hace misericordia? Bueno, el don de la misericordia es evidente en aquellos que muestran compasión por los que están en desgracia. Aquel que su corazón se mueve por aquel que está en desgracia. Vamos a ver un ejemplo aquí. Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Dice los dos deudores: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
Aquel suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Y el Señor, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué hizo? Perdonó la deuda. Había una situación difícil que trae esta persona. El Señor tiene empatía, hay sensibilidad, tiene recursos para aliviar el sufrimiento que tiene el otro, y de una manera muy alegre y bondadosa resuelve su situación, ¿no? Dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, y éste le debía 100 denarios, una cuenta, una deuda muchísimo menor, ¿no? Dice: y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Las palabras que él dijo a su señor, ahora le está diciendo a él. La diferencia es de que el señor de sí se lo perdonó. Cambio dice: él no quiso, sino que fue, le echó a la cárcel hasta que le pagaran la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Ahí está otra vez la palabra, de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti. ¿No tendrías que haber dado misericordia, ya que el Señor fue misericordioso contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, y este es el punto principal, ¿no?, de esta parábola, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo peso en ese verso 35. Lo que estamos viendo es la misericordia. Aquí podemos ver un claro ejemplo. Hay alguien que está en una dificultad y hay otro que puede ayudar a liberarse de esa dificultad, y lo hace con alegría, con gozo, porque tiene sensibilidad, porque tiene empatía, es capaz de ver la desgracia en otros, ¿no? Y en él existe el deseo, en él existen los recursos, y entonces alivia el sufrimiento que los otros están pasando, ¿no? Algo que encontré acerca de este don dice que se identifica con y consola a los necesitados. O sea, tiene la capacidad de identificarse con el necesitado y llevar consuelo al necesitado. Ese es el don de misericordia, que también es algo que ya nosotros hemos tocado con anterioridad, ¿no? Muy bien. Regresamos entonces a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a continuar verso 12 en adelante. Con la ayuda de Dios podremos terminarlo el día de hoy, ¿no? Aquí en el verso 4 es donde vimos todos los dones que hemos estado tocando en los últimos días. Así que te aconsejo en que vayas y veas los videos si no los has visto. Y si ya los viste, vuélvelos a ver. Te voy a decir por qué. No para que tenga muchos views el video, no. En mi experiencia en la iglesia, hemos tocado temas de estos. ¿Existen o no los profetas todavía? ¿Existen o no los apóstoles todavía? ¿Existen o no los dones de lenguas todavía? ¿No? Y nosotros hemos respondido a los hermanos de la fe. Les hemos respondido con la palabra de Dios qué es lo que creemos. ¿Ok? Y después de unos meses nace otra vez la pregunta. Entonces, ¿sí existen o no existen? ¿Sí están o no están todavía vigentes? Y se vuelve a responder la pregunta, ¿no? Entonces hay que seguir reafirmándonos en lo que creemos. Reafirmémonos en lo que creemos. Por eso no debemos de dejar de leer la escritura. Tenemos que leerla una y otra y otra y otra y otra vez. Porque muchas veces se nos olvida aquello en lo que hoy estamos bien firmes. El día de mañana
quizá no lo estemos. Así que es necesario reafirmarnos. Ok, muy bien. Entonces pasamos al verso 12 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, el cuerpo es nada más un cuerpo, pero está lleno de miembros, ¿no? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así es Cristo también. Recuerda que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Los miembros de la iglesia de los Corintios son todos los creyentes que están ahí y todos tienen sus dones, pero ellos están divididos, están usándolos para humillar a otros, para hacer menos a otros, para hacer sentir mal a otros. Al que no tiene el don que llama mucho la atención, sobrenatural, extraordinario, lo está usando para humillar a los que no lo tienen, ¿no? Está haciendo un show de sus capacidades. Entonces eso es pecado. En el capítulo 12, Pablo acá tomando en este verso 12 dice, bueno, recuerden que somos un solo cuerpo y todos somos miembros del mismo cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No se le olvide que somos de un mismo cuerpo. Hermano, acá hay una pregunta para ti, para que la respondas. ¿Cómo deberías tú aplicar la enseñanza en tu vida diaria? Esta enseñanza que está dando este pasaje acerca de la unidad, acerca del amor, ¿no? Acerca de del amor, de la unidad en medio de las diferencias que tenemos como miembros y de los diferentes dones que tenemos. Hay diferencias en nosotros como seres humanos, claro que sí. El pecado es que haya división. Debemos sobrellevar nuestras diferencias, ¿ok? Debemos sobrellevar nuestras diferencias. Y la otra cosa que nosotros debemos tener cuidado también es de que fomentemos la unidad y el amor, no la división. ¿Cómo, mi hermano? Deberías aplicar esa enseñanza en tu vida diaria, en tu vida de iglesia diaria, para poder fomentar la unidad y fomentar el amor en medio de un pueblo que tiene diferencias. Pablo dice, somos de un mismo espíritu, ¿okay? Fuimos metidos a un mismo cuerpo, y este cuerpo es Cristo, ¿no? Y Pablo se asegura de afirmar algo. Dice, por un solo espíritu, dice acá, fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, integrados en un cuerpo. La palabra bautizado ahí se entiende como integrado o metido. El Espíritu Santo con mayúscula, ¿no? Este Espíritu es el que nos metió al cuerpo. Mi hermano, no fuiste tú el que se metió al cuerpo. Fue el Espíritu Santo el que te metió en el cuerpo. Y no importó si tú eras judío o si tú eras griego. No importó si eras esclavo o si eras libre. ¿Por qué? Porque a todos se nos dio el mismo espíritu. La clave para estar en el cuerpo de Cristo es tener el Espíritu de Dios. No puedes ser cristiano si no tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. No puedes ser parte de la iglesia de Cristo si dentro de ti no está el Espíritu de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. 14 al 18 vamos a leer. Además, dice Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino que son muchos, ¿no? El cuerpo no es una cosa, tiene manos, tiene pies, tiene todo. Dice, si dijera el pie, porque yo no soy mano, yo no soy del cuerpo, entonces el pie dice, ay, yo no soy mano, entonces yo no pertenezco a este cuerpo. Y la pregunta que hace Pablo es, entonces, ¿que no pertenece al cuerpo o sí pertenece al cuerpo? Y si la oreja dice, yo no soy un ojo, y como yo no soy un ojo, pues entonces yo no pertenezco a este cuerpo. Dice, ¿por eso no será del cuerpo? Porque no es lo que quiere ser, porque no está en la función que le gustaría ser. Por eso no es. Dice, ¿y si todo el cuerpo fuese ojo? ¿Te imaginas un cuerpo lleno de ojos? ¿Te imaginas un cuerpo que no tiene manos, que no tiene
boca, que no tiene oídos, que no tiene pies. Fuera ojo nada más. ¿Te imaginas esa aberración de creación? Entonces Pablo dice, la iglesia no es un monstruo. La iglesia está perfectamente diseñada. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. La organización del cuerpo es de Dios. Dios es el que ha organizado el cuerpo. Mi hermano, ¿cuál es tu posición en la iglesia? ¿Qué función tienes tú en la iglesia? Función que se te ha dado, obvio. ¿Cuál es tu posición en la iglesia? Bueno, una de las cosas que Pablo dice es, esto lo hizo Dios. Dios lo permitió. ¿Ok? Entonces, una exhortación bonita aquí a ver nuestra posición como una posición dada por Dios. Quizá no es la más extraordinaria, quizá no es la más llamativa, pero es dada por Dios. ¿Y por qué hizo Dios eso? O es que los puso en el cuerpo como Él quiso. ¿Recuerdas cuando Jesucristo cuenta la parábola de los talentos? Les dio diferente cantidad de talentos a sus siervos. Y la escritura dice que se los dio de acuerdo a su capacidad. Algunos no se les puede dar mucho porque no tienen la capacidad de manejarlo. Dios los puso como Él quiso. ¿Cuál es el tema principal en esta sección, mi hermano? Te voy a hacer una pregunta para que puedas ayudarte a responder, ¿no? Este mensaje que Pablo nos está dando aquí del 14 al 18, ¿no? ¿Cómo pudieras tú aplicarlo en tu vida, mi hermano? En estas relaciones con los demás. Reconociendo que hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Hay diversidad de talentos. Y son talentos que Dios ha dado. ¿Y cómo puedes entonces evitar la tendencia a compararte o a menospreciar a otros? Aquí Pablo nos está exhortando a no compararnos, ¿okay? Y a no menospreciar a otros. De pronto tú ves las habilidades de alguien en tu iglesia y dices, yo tengo mejores habilidades, yo debería de estar haciendo eso, yo lo haría mejor. Eso es a lo que Pablo está llamando. No menospreciar a otros. Y vas a ver lo que dice al siguiente Pablo. No menospreciar a otros. Y la otra cosa es la tendencia a compararnos. Me gustaría ser ojo, dijo esto, ¿no? O soy un oído. Me gustaría ser una oreja, pero pues, soy un dedo, ¿no? Entonces no me siento parte de. O no soy parte del cuerpo porque no soy eso. Pablo dice, no te compares. Y tampoco menosprecies a otros. Esos principios deben estar claros en nuestra vida, mis hermanos, porque diariamente estamos interactuando con nuestros hermanos en la iglesia, en la comunidad de fe. Estamos interactuando con ellos diariamente. Así que es necesario limpiar nuestra mente de todo ese tipo de basura del mundo, que lo que viene es a entorpecer el avanzar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Recuerda que la diversidad de talentos Dios los dio y Él puso donde cree que deben estar, y debemos estar ocupados nosotros haciendo lo que se nos pidió a nosotros hacer, y no hacer lo que nosotros nos imaginamos que deberíamos estar haciendo porque alguien no lo está haciendo. No, a ti se te dio algo, a ti el Señor te dio una habilidad, te dio un talento, y hay que estar funcionando en esa área, ¿okay? Así que interesante Pablo cómo viene y comienza a poner organización dentro de la iglesia de los Corintios, que está bastante desorganizadita, y entre esa desorganización está el abuso
están las comparaciones, está el menosprecio. Eso Pablo dice, no, espera, eso no es parte de la iglesia. Verso 19 dice, porque si todos, vamos a leer hasta el 26. Porque si todos fueran, vamos a ver, 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿te imaginas? Todos son un ojo. ¿Dónde estaría el cuerpo? Eso no es un cuerpo. ¿Ok? Pero ahora, pongan atención, dice Pablo, son muchos los miembros, el cuerpo es uno. El cuerpo tiene que ser uno, los miembros tienen que ser muchos. No es al revés. No es un solo miembro y muchos cuerpos. No, es un cuerpo y muchos miembros. Verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Y aquí viene el menosprecio. El ojo le puede decir a la mano, yo no te necesito. La cabeza le podrá decir, bueno, yo soy el cerebro, yo soy el que más conozco, yo soy el que pienso, yo soy el que analizo, yo soy el que identifica, el que razona, el que llega a conclusiones, el que toma decisiones. Oye, yo soy bien importante, mira todo lo que hago. ¿Sabes qué, pies? No te necesito. Tú lo único que haces es caminar y apestar de vez en cuando, ¿no? Entonces dice, la cabeza le podrá decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. ¿Se podrá decir eso? No. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, en este caso los pies o la mano, dice, estos, dice que parecen más débiles, vienen a ser los más necesarios. Entonces Pablo dice, en la organización divina de Dios, el que está enceguecido por sus habilidades no se da cuenta de que al que menosprecia, a ese es al que más necesita. Esto es una tremenda verdad. Necesitas más de lo que te imaginas a aquel que tú desprecias. Lo necesitas más de lo que tú te imaginas. Dice, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, ¿no? Aquella parte feíta en nuestro cuerpo, bueno, ese le maquillamos, le ponemos una ropita más bonita, a los pies les compramos unos tenis más bonitos, ¿no? Y a eso los vestimos más dignamente. Y los que son menos decorosos, a esos los tratamos con más decoro, dice Pablo. Mira cómo actúas tú con tu cuerpo. Verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos, bueno, esos no tienen necesidad. El ojo, bueno, tremenda obra que hace el ojo, tremenda obra que hace la cabeza, el cerebro, pensando, todo eso. Bueno, no le pongo mucho decoro a eso, no le pongo mucho adorno a eso, porque tiene bastante que no necesito ponerle más. En este caso, hablando de los miembros, ¿no? Dice, ese no tiene ser, pero Dios, dice, ordenó el cuerpo. Entonces vuelve a recordar Pablo, ¿quién es el que está involucrado en la organización? Dios ordenó el cuerpo y le dio más abundante honor al que le faltaba. Aquel que ante nuestro juicio uno dice le falta honor, bueno, delante de Dios, ese tiene más. Aquel que nosotros menospreciamos, dice Pablo, Dios dice, a ese lo necesitas más de lo que tú te imaginas. Mi hermano, cuando tú rechazas o desprecias a alguien, es porque no entiendes el valor de esa persona. Y es porque te has sobreevaluado tú mismo. La Escritura a eso les llama orgullo. La Escritura dice que antes de la humillación estaba la arrogancia. El orgullo va antes de la humillación. Si eres una persona orgullosa, muy pronto el Señor traerá humillación, con el deseo de restaurar, no de destruir. Pero
Ese es el orden bíblico. El orgullo, la arrogancia, después trae quebrantamiento y humillación. Dice el verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, es que Dios ordenó esto y le puso más honor al que le faltaba. Y dice Pablo, Dios lo hizo esto para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Esto es división, ¿ok? En el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces Pablo presenta aquí otra responsabilidad en la iglesia, la preocupación de los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto le cuesta hacer, gozarse con el que recibe honra. Esto le cuesta hacer. El que sea sobreevaluado y el que cree que hay otros miembros que no son necesarios, le va a costar gozarse cuando no le toque a él la honra, sino que le toque a otra persona. Verso 27. Bueno, puntos importantes que podemos ver en esta sección que leímos. La interdependencia. Te voy a leer esto que encontré. El pasaje enfatiza que los miembros del cuerpo deben cuidarse unos de los otros y deben compartir sus alegrías y deben compartir sus cargas. Eso implica humildad, amor, implica servicio mutuo, reconociendo que cada miembro tiene necesidades y que todos dependen unos de otros. Otra cosa que esta sección nos enseña es en cuanto a las divisiones y las desigualdades. No debe haber en la iglesia divisiones ni deben haber desigualdades. Aquí el texto que estamos leyendo resalta que no debe haber este tipo de divisiones en el cuerpo de Cristo. Que los miembros deben cuidar especialmente aquellos que son considerados más débiles o que son menos honorables. Esto nos llama a ser conscientes de nuestra tendencia a tratar a ciertos miembros con menor importancia. Otra cosa que nos enseña este pasaje es la importancia que hay en medio del sufrimiento y la celebración. Debe haber una unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien sufre, acompañamos, y cuando alguien celebra, también nosotros celebramos, ¿no? Cuando un miembro sufre, pues todos estamos sufriendo con él, es la idea, ¿no? Y cuando alguien está siendo honrado, pues todos debemos regocijarnos. Gloria a Dios, mira lo que el Señor está haciendo con mi hermano. Le está dando más honra. Gloria sea al Señor. Mira a mi hermano, le van a dar un reconocimiento. Mira a mi hermano, le dieron una posición importante en la comunidad de fe. Gloria sea al Señor. Y nos regocijamos en vez de enojarnos y decir, ay, mira, como es el favorito, la favorita, por eso le pusieron ahí. O mira, como es el que invita a comer a los pastores, por eso le dieron la posición. Todas las cosas que uno puede escuchar a veces, ¿no? Esto nos desafía, mis hermanos, a nosotros, a tener empatía y a tener solidaridad con todos aquellos que están pasando por dificultades dentro de la comunidad de fe. Pero también nos desafía a alegrarnos de una forma sincera con los éxitos y las bendiciones que los demás están teniendo, ¿no? Verso 27 al 31, y yo creí que no me iba a dar mucho tiempo, y de pronto sí, está dando bastante tiempo esta sección. Pero muy importante, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido acá el día de hoy. Verso 27 al 31, ¿no? Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y ustedes son miembros, cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente los puso apóstoles, a otros profetas. Nosotros ya vimos la explicación de estos. Los puso maestros, ya vimos la explicación de los maestros. Los que hacen milagros, ya vimos estos. Los que sanan, ya vimos estos. Los que ayudan, ya los vimos. Los que administran, ya los vimos. Los que tienen dones de lenguas, ya los vimos. Y entonces Pablo dice, ok, hay una diversidad en medio de toda la organización que Dios ha dado y hecho dentro de la comunidad de fe, que es un mismo cuerpo donde Él es la cabeza.
Y entonces hace esta pregunta Pablo, una pregunta muy obvia. Le dice a ellos: ok, hermanos, ustedes acá todos están hablando de dones, están hablando de habilidades, están hablando de dones especiales que Dios le ha dado, ¿no? Porque esa es la división que tiene la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice: espera, ¿cuántos apóstoles hay aquí? Pablo dice: yo soy apóstol. Los otros están en Jerusalén, otros andan por ahí predicando el evangelio. Recuerda que eran 12, Judas murió, se escogió a Matías para que siguieran siendo 12, y después Jesucristo llamó a otro que es Saulo, que lo conocemos como Pablo, y este es el número 13. Y entonces Pablo dice: ¿son todos apóstoles? No, no son todos apóstoles, pero por eso Pablo no se siente superior a ellos. ¿Ok? De ahí dice: ¿son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No, ¿verdad? ¿Tienen todos los dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Las interpretan todos? No, ¿verdad? Ok. Entonces, procuren mejor los dones que son mejores. ¿Cuáles son los dones que son mejores? Pablo ha exhortado a que los mejores son aquellos que edifican a la iglesia. Pero entre estos dones mejores, Pablo dice también en verso 31: yo les muestro un camino aún más excelente. Esto, ustedes están creando una gran división con esto de los dones y el entender de los dones y el uso de los dones. Pablo dice: ustedes están creando un tremendo conflicto entre ustedes, ni siquiera saben el por qué lo tienen, lo están mal usando. Esto es bien interesante porque quiere decir que el Señor puede darle dones y habilidades a su gente, a su pueblo, pero no es garantía de que el pueblo los va a usar de una forma correcta. Porque la iglesia de Corinto tiene dones, tiene habilidades, y están abusando, y están dañándose entre ellos, y están dividiendo el cuerpo de Cristo. Y Pablo es claro cuando nos dijo: aquel que destruye el cuerpo de Cristo, también el Señor lo destruirá. Aquel que destruye el cuerpo de Cristo, también el Señor lo destruirá. Es importante poner atención a esas cosas. Entonces la unidad es algo clave dentro de la comunidad de fe. La ayuda mutua, ¿no? La celebración mutua, el acompañamiento en el sufrimiento, el quitar divisiones y quitar las desigualdades y ser interdependientes, o sea, depender los unos de los otros. Eso es necesario dentro de la comunidad de fe. Pablo nos deja aquí en el verso 31 con algo grande y dice: yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino aún más excelente? Ese es el que viene en el capítulo 13. El capítulo 14, Pablo vuelve a tocar el tema de los dones, el abuso que hay con los dones, y comienza a dar instrucciones claras en cuanto a los dones. En el capítulo 12, Pablo habló de los dones, la diversidad de los dones, cómo es y cómo debe funcionar dentro de la comunidad de fe. Pero entre el 12 y el 14, el capítulo 13, habla cuál es el camino más excelente, cuál es el mejor camino. Tienen dones ustedes, procuren mejores dones, pero es más, yo les voy a decir, hay un camino todavía superior, dice Pablo. Hay un camino que está más allá de los dones. Esto está bien interesante, la forma y la posición en que Pablo presenta esto acá en esta carta, ¿no? Entonces, esta sección que leímos del 27 al 31, Pablo claramente nos habla de la importancia, mis hermanos, de cada miembro. Verso 29, hay unos que son apóstoles, hay otros que son profetas, hay otros que son maestros, hay otros que hacen una cosa, otros que hacen otra. Todos son importantes, todos son necesarios. No podemos menospreciar a unos, pero tampoco podemos sobreexaltarnos nosotros. ¿Ok? Cosas que deben quedar claras en nuestra mente, ¿no? Los miembros del cuerpo somos necesarios y todos tienen un propósito. No hay que menospreciar ni hay que ignorar a ninguna persona por nuestros malos juicios, ¿no? Y este es un llamado también a la unidad y a la armonía. A pesar de que hay una diversidad de dones,
El propósito final en la diversidad de dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos traerle gloria a Dios. Los dones deben ser utilizados para el beneficio común y no para la exaltación personal. Para el beneficio común y no para la exaltación personal. No se trata de nosotros. Ellos perdieron totalmente el punto aquí. Ellos perdieron totalmente el punto. Ayer escuchaba el testimonio de una persona. Se me fue el nombre ahorita de este pastor. Y él contaba que se había ido de misionero para el África. Y entonces en este viaje al África él iba emocionado, iba contento, iba con expectativas, porque él iba a ir a predicar el evangelio, iba a darle la oportunidad a muchos que salieran del infierno para que entraran al cielo. Iba él muy contento de eso. Su expectativa es: esta gente no sabe, es ignorante, y cuando yo les diga estas verdades, correrán a Cristo. Pero él dice que cuando él llegó allá, se dio cuenta que, dice, eran pecadores que sabían y entendían a través de su conciencia, esto que Dios nos dio a todos los seres humanos, entendían a través de su conciencia de que algunas cosas de las que ellas hacían o prácticas de las que ellos tenían eran malas y eran pecaminosas. Sin embargo, decidían hacerlas a pesar de que sus mismas conciencias les decían que eso era pecado. Y entonces él se enojó mucho, y hablando con el Señor le deja saber algo bien importante. En su oración, queja y lloro que tuvo con el Señor, él le decía: ¿por qué me mandaste aquí? ¿Para qué me trajiste aquí donde esta gente te rechaza, donde esta gente te desprecia? ¿Por qué me trajiste aquí donde esta gente dice no a tu verdad? ¿No? Y él le dijo: porque los amo. Y él dice: no, obvio, no escuché la voz audible de Dios, pero conociendo la Escritura, en su corazón entendió que esas eran las palabras de Dios. Es porque los amo y los hice para mi gloria. Por eso tú les vas a predicar el evangelio. Mi hermano, mi hermana, y él decía: no predicamos el evangelio para que la gente no le vaya mal en el infierno, sino que le vaya bien en el cielo. No, predicamos el evangelio porque Dios ama a la humanidad, porque Dios entregó su vida en la cruz, en Jesucristo, para el perdón de los pecados, para que la humanidad llegue a Dios. No es para que estén mejor, es porque son para la gloria de Dios. Lo que tú y yo debemos buscar es la gloria de Dios, no el bienestar. Debemos buscar la gloria de Dios. Comentando él este testimonio, dice que unos años después llegó un joven pastor a su iglesia, le tocó la puerta, entró y le dijo: quería hablar con usted. Yo me enteré que Dios hizo algo grande con usted en su viaje al África, cambió su corazón. Y este joven pastor le decía: porque yo en la iglesia donde estoy hemos crecido, hemos avanzado bastante, tenemos muchos ministerios donde ayudamos a la comunidad, tenemos un tremendo programa para los niños, un gran programa de escuela dominical, todo está muy bonito, todo lo hemos explotado hasta donde más hemos podido, pero yo tengo un vacío en mi corazón, sé que algo falta. Y entonces este pastor le dice: no te puedo ayudar. Y le dice él: ¿por qué no? Le dice: porque tú eres como esta persona que va a la gasolinería, que trae un Cadillac del año, y le dice al que está atendiendo: lléname el tanque de gasolina con la mejor gasolina que tengas. Dice: esa es su actitud, le dice al pastor joven. ¿Usted quiere el poder del Espíritu Santo para hacer más cosas de las que usted ha hecho sin el poder del Espíritu Santo? Le dice: no, el Señor no comparte su gloria.
Usted tiene que hacer las cosas para la gloria de Dios. Usted tiene que llegar, dice, con su Cadillac a la gasolinera y decirle a la persona que le atiende: estas son las llaves, yo me siento en el asiento del conductor, haga usted lo que usted quiera. Es decir, debemos nosotros buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y muchas veces nosotros caemos en estos errores, mis hermanos, porque son tan sutiles. Es tan sutil el engaño del diablo. Lo puedo ver en la carta a los Corintios. Esta es una iglesia que tiene muchos dones y quieren buscar otros dones más maravillosos, más milagrosos, para alcanzar más. Pero detrás de eso está el ego, está la arrogancia, está el aplauso de las cosas que hago. Y no se está buscando que el Dios sea glorificado. Se está atrayendo exaltación personal en vez de buscar la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Es una línea bien delgada, mi hermano, que es muy fácil romper. Es necesario que estemos en continuo contacto y relación con el Señor. Así que, mi hermano, espero que el Señor haya hablado a tu vida. Este capítulo 12 de Corintios ha tomado bastantes semanas para detenernos y hemos aprendido bastante. Así que te aconsejo que vuelvas a ver estos videos y tomes tus notas y te reafirmes en la fe. Amén. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu paciencia, por tu cuidado, por tu misericordia, por tu palabra, por tu amor. Gracias porque tú has hecho posible que estemos el día de hoy aquí, aprendiendo estas cosas necesarias para retomar la dirección en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos sea con la intención de traerte gloria a ti y no gloria a nosotros. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una noche bendecida. Recuerda, estamos miércoles a las 7, viernes a las 7, domingos a las 2 de la tarde. Aquí vas a encontrar información que te puede ayudar en tu crecimiento espiritual. Déjale saber a tus hermanos en la fe, a tu familia, a tus amistades, de que aquí hay unos temas interesantes para poder meditar y reflexionar. Así que dale un like, te pido un like al video, que lo compartas también para que otros puedan conocer lo que estamos aprendiendo aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amamos en el amor de Cristo Jesús y con la ayuda del Señor nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.